¿Qué crema es mejor? ¿La Tolerine de la Roche-Posay, la PM de CeraVe o la loción hidratante corporal de CeraVe? Pues si quieres saber cuál es mejor porque tienes dudas, estás confundida y no sabes cuál comprar para tu piel, pues quédate en este vídeo y suscríbete, no te olvides de suscribirte. Para empezar vamos a hablar sobre los ingredientes, la composición de las cremitas. Vamos a empezar por la loción facial, la PM de CeraVe. No tiene fragancias, no tiene alcoholes secantes y no es comedogénica, ¿vale? Por lo que no te van a salir granitos ni nada de esas cosas, ¿vale? Tiene 3 ceramidas, tiene niacinamida y ácido hialurónico. Te va a ayudar a restaurar la barrera de la piel, te va a ayudar a hidratarla y la niacinamida actúa como antioxidante, seborregulador y unifica el tono de la piel. Además también calma la piel, o sea que para pieles sensibles, maravillosa. Formato PAM. Luego también hay una versión para día, tiene SPF. Te tienes que aplicar igualmente protector solar porque es muy poquito, o sea, eso no te va a hacer prácticamente nada. Vale, tiene glicerina, la Tolerine. Básicamente, ay, un momento, porque hay gente que le interesa saber esto. Tiene dimeticona, que es básicamente una silicona que te ayuda a mantener la hidratación de la piel. Esa también tiene esa silicona, ¿vale? La dimeticona. ¿Qué más tiene esta? Esta también tiene glicerina, tiene esqualano. Bueno, un aceitito que es muy similar al de la piel. Tiene una ceramida, en este caso es la NP. No tiene perfume y tampoco tiene alcoholes secantes. Esta, la Sensitive Cream, y luego está la Sensitive Cream Rich o Sensitive Rich o algo así. Esa es como todavía más suntuosa, ¿vale? Y luego los ingredientes de la loción corporal de CeraVe. Esta básicamente tampoco tiene fragancias, tampoco tiene alcoholes secantes, tiene 3 ceramidas y también tiene ácido hialurónico. Luego tiene glicerina, la dimeticona también, ácidos grasos, alcoholes hidratantes también tiene, ¿vale? Las 3 cremas tienen ingredientes que son buenos para la piel, que te van a ir bien si eres una piel sensible, que necesitas, bueno, simplemente hidratar la piel. Vamos a estar hablando de las texturas y los acabados porque es aquí donde puede variar más y lo que te puede hacer decidir decantarte por un producto u otro. La PM de CeraVe, esta es una crema muy ligera que se absorbe muy rápido, no te deja la piel grasosa, no te la deja pesada. Con él es como si no llevara nada. Pero hidrata, ¿vale? Hidrata muy bien. En invierno sí que me ha dejado la piel un poquito corta de hidratación, pero para el resto del año va muy bien. La Roche-Posay, en cambio, es una textura mucho más cremosa, más densa y más pesadita, cosa que os puede gustar mucho a las pieles más secas, no tanto a las más grasas o mixtas. Y esta depende de tu tipo de piel, si te va a quedar mucho más densa, más pesada. Y en mi caso, es que en mi caso no lo usaría ni para invierno ni para verano, porque soy una piel mixta, las grasas alejaos, las secas sí creo que os puede ir muy bien. Y porque la he usado, bueno, la he usado porque a mí me ha ido muy bien cuando tenía la piel dañada, que aquí tenéis el vídeo de mi experiencia, porque cuando tuve la piel dañada sí que notaba que estas cremas se me quedaban muy cortas y mi piel como que las chupaba muy rápido porque estaba necesitada de hidratación. Entonces con esta sí que te ayuda mucho más a hacer como una capita para que la hidratación no se salga de la piel, como más oclusiva, ¿sabes? Entonces sí me ha ido muy bien a mí en ese caso, pero para usarla ahora que tengo la piel bien, pues no. O sea, una piel seca sí, pero el resto de pieles alejaos. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. La CeraVe para el cuerpo, esta es también súper ligera. Creo que a las grasas no os gustaría mucho, pero a las mixtas y secas sí. ¿Qué pasa? Esta es ligerita y esta también. Pasa que esta es un pelín más ligerita y se absorbe mejor para pieles grasas. Esta yo creo, o sea, no es muy densa ni nada, o sea, son casi bastante iguales, pero esta sí que es un pelín que la notas que no es tan ligera como la PM. No sé, alguna piel grasa por aquí que la haya probado y le guste para el rostro. No te queda la piel grasa ni nada, se absorbe muy bien. Las cantidades que vienen en cada producto, vale, en la PM podemos ver que viene 52 mililitros. En la de la Roche-Posay, la Tolerine, podemos ver que vienen 40 mililitros. Y en la CeraVe para el cuerpo podemos ver que, bueno, en mi caso vienen 473, y digo en mi caso porque también está la versión de 236, creo que de 1 litro. Ahora vamos a hablar del precio. La CeraVe la voy a mirar cómo está actualmente porque ha ido variando mucho durante el tiempo. Eso es porque yo la compré por 10 euros, 10 o 9 euros. Vi que la subieron a 11, luego a 12, 13, 14 y es como... Marica, ¿qué pasa? O sea, está subiendo bastante de precio. La Tolerine
Yo no sé cómo estará el precio ahora, yo la compré por 17, creo que fue por 17. Yo al principio me gustaba más en cuanto a precio la de CeraVe porque estaba mucho más barata, pero con el tiempo ha ido subiendo y más o menos está al mismo precio, y evidentemente la de la Roche-Posay viene menos cantidad, por lo tanto es preferible comprar la de CeraVe, que te viene más cantidad a un precio similar, incluso 1 o 2 euros más bajito, ¿vale? Pero luego, es que luego, amigos míos, esta monstruosidad de tamaño de crema, en muchísima más cantidad la puedes usar tanto para el cuerpo como para la cara. Además, es más barata que esas dos. Económicamente, esta sale mucho más rentable. Bueno, ahora voy a responder unas cuantas preguntas que me habéis hecho en algunos vídeos, ¿vale? Vale, aquí una persona me pregunta que teniendo la piel mixta sensible como yo, ¿cuál le recomendaría para la barrera? ¿La de CeraVe o la de la Roche-Posay? ¿Vale? Porque le da miedo echarse la de la Roche-Posay porque es muy pesada y a ella le salen granitos, y que cuál creo yo que sirve para mejorar, o sea, para reparar la barrera. Para reparar la barrera te van a servir las tres, ¿vale? Las tres, porque no tienen cosas que te vayan a agredir la piel, que sean muy fuertes, ¿vale? Son cremas muy suavecitas que lo único que van a hacer va a ser hidratarte la piel. Y luego, bueno, si es lo que tú estás diciendo, o sea, te salen granitos y esas cosas, la Toleriane es muy pesada. Entonces yo te recomendaría que en un principio te fueras por la de CeraVe, ¿vale? Luego, si tú te vas echando la de la PM o la corporal y ves que se te queda seca, y tienes que estar todo el rato echándote crema, y dices, ¿sabes qué? Voy a probar la Toleriane, porque si tú te notas la piel muy tirante, puede que ahora que tienes la barrera cutánea dañada, normalmente sientes la piel tirante y la tienes seca, pero a la vez produces grasa, porque la piel está intentando defenderse. Entonces lo suyo sería que pues puedes probar la Toleriane, porque en ese momento tienes la piel seca. O sea, tú no eres piel seca, pero en ese momento, como tienes la piel dañada, tienes la piel seca y tirante, entonces podrías usar la Toleriane. Pero claro, solo te iría bien durante ese tiempo que tienes la piel dañada. Si tú tienes la piel bien y solamente quieres mantener la barrera cutánea sana, yo te recomiendo que te vayas por texturas más ligeras como la PM o la corporal de CeraVe. Me dijo una persona que existe la Toleriane Ultra, que es como la Toleriane pero para pieles mixtas y grasas. Hay que mirar eso, tengo que intentar ver a ver si puedo traeros una reseña de como una rutina con todos los productos. Luego otra persona me pregunta, me dice, hola, la barrera de mi piel está dañada, está tirante, reseca, se ve opaca, apagada. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Qué me recomiendas? De tantas cosas que me he echado en la cara con el tiempo, mi barrera se dañó. Hoy me lavé con agua tibia y me eché la crema de Neutrogena que contiene ácido hialurónico. ¿Está bien? ¿Qué me recomiendas? Sí, es lo que os he dicho. Si tienes la piel seca, tirante, tal... O sea, si tú notas que tienes la piel seca, aunque tu piel produzca más aceites de lo normal, o sea, que te ves la piel muy brillosa, si tú a la hora de gesticular te notas la piel tirante, la Toleriane te va a ir bien porque es para pieles secas. Teniendo la piel sana, eres una piel grasa mixta, pues cuando tengas la piel bien no te funcionará, pero sí te va a ir durante ese proceso de recuperar la barrera, que es cuando tienes la piel súper expuesta y necesitas algo muy oclusivo que evite que tu hidratación se salga. Para una piel normal que no está dañada, si eres piel, es que es muy fácil, si eres piel mixta grasa, por las de CeraVe. Si eres piel seca, por la Toleriane yo creo que te va a ir muy bien. ¿Te parece bien la aplicación? Pues Gracias. Y luego una persona me pregunta también que si una persona con acné puede usar la de la Toleriane. A ver, de poder usarla la puedes usar. Ahora, que te van a salir unos granacos como volcanes es también muy probable. A mí, yo me pongo la Toleriane y me empiezan a salir granos por todos lados, o sea, por sitios que no sabía que podían salir granos, solo lo que te quiero decir, ¿no? Porque es muy oclusiva. Si eres con tendencia a acné, es eso, yo te recomendaría que vayas por texturas mucho más ligeras y la Toleriane, pieles secas o con barreras cutáneas dañadas, que notes también la piel tirante, seca.